Bien, en este video vamos a analizar los errores más frecuentes que cometen a la hora de redactar objetivos y que tienen que tener en cuenta para realizar las reformulaciones que les solicité a algunos de ustedes y cuyos ejemplos tomé en esta presentación, aunque no tomé todos los ejemplos. Los ejemplos que no tomé eran porque eran muy parecidos a los que les estoy presentando ahora. Bien, objetivos. Lo central en un objetivo es que es una oración corta, breve, concreta y que se inicia con un verbo en infinitivo. Por lo tanto, no puedo expresarlo de cualquier otra manera, sino que tiene que iniciarse con un verbo en infinitivo. Pero tampoco, aunque inicie en un verbo en infinitivo, puedo hacer una oración con explicaciones, una oración desarrollando lo que yo quiero. Es muy concreto, es el aprendizaje concreto que el alumno tiene que hacer cuando haya transitado el desarrollo de la unidad didáctica que yo estoy planificando. Pero además, no puedo hacer aclaraciones, no es que le tengo que agregar alguna cuestión, es bien concreto. Adquirir esto, determinar esto, detectar tal cosa, identificar tal otra, clasificar tal otra, punto y aparte. No puedo agregar todas estas explicaciones que yo estoy resaltando aquí en amarillo. Tampoco puedo hacer explicaciones de aquello a lo que me refiero, ¿sí? Sería reconocer el funcionamiento general del sistema tributario argentino, punto. Todo lo otro seguramente va a ir en los contenidos, porque en los contenidos yo especifico todos esos detalles, puntos o subpuntos que integran el objetivo que yo pretendo que el alumno adquiera. Otra cuestión. No podemos utilizar dos verbos, porque cada objetivo refiere a un aprendizaje. Si yo pongo dos verbos o más, me estoy refiriendo a más de un aprendizaje. Entonces, o son dos aprendizajes diferentes, entonces el alumno, por un lado, tendrá que diferenciar los residuos y por otro, deberá identificar el tipo de gestión correspondiente. Entonces, cuando yo lo evalúe, podré decir, bueno, diferencia los residuos, pero, por ejemplo, no identifica el tipo de gestión. ¿Ven? Son dos adquisiciones por separado, yo no las puedo poner en el mismo objetivo, porque después los objetivos se transforman en criterios de evaluación. Y cuando yo no puedo evaluar algo al mismo tiempo y lo tengo que separar, también lo tengo que separar a nivel de objetivos. Porque, por ejemplo, el alumno podría diferenciar un actor público, pero podría no identificar quién reúne la calidad de víctima. En cambio acá, por ejemplo, seguramente quien identifica las funciones del sistema estomatognático también las conoce y también las puede explicar. Entonces, tal vez el único verbo que iría en esta oración, acá no se trata de varios aprendizajes, sino de uno solo, que sería identificar las funciones del sistema. Eso supone que también las conoce y que también las puede explicar. Por lo tanto, solo ponemos identificar. Otra cuestión a tener en cuenta es que no podemos incluir como verbos aquello que tiene que ver con el proceso de aprender o de adquirir determinada cuestión. Yo no puedo poner iniciarse en el estudio del derecho civil o iniciar el estudio del derecho civil. No, no, ¿qué tiene que lograr el alumno? Y no puede lograr iniciar. No, tiene que lograr algo respecto del derecho civil. De todas maneras, esto también sería un objetivo que correspondería tal vez a toda la materia, pero no a esta unidad. Respecto de esta unidad, ¿qué tiene que aprender el alumno? Tampoco podría ir profundizar, porque ¿qué sería profundizar? ¿Qué adquisición es? ¿Qué tipo de aprendizaje es la profundización? No. ¿Qué tiene que aprendizar? ¿Qué tiene que aprender? En grado profundizado, bueno, pero ¿cuál es ese grado profundizado? ¿Qué es lo que consideramos grado profundizado? Porque no me dice nada qué sería profundizar. Tampoco desarrollar habilidades. No, desarrollarlas es la manera en que las va a adquirir. No, no, no. Las tiene que adquirir, no desarrollarlas, sino adquirirlas. Finalmente, en este grupo de errores que he detectado, no podemos
poner como objetivos los que son propósitos nuestros como docente. Formar en una actitud crítica es algo que quiero yo, pero el alumno no tiene que formar a nadie. Él, en todo caso, tiene que ser formado. Entonces, o lo doy vuelta y lo pongo en términos de qué tiene que adquirir el alumno, o lo elimino, porque es algo que podría haberlo puesto yo en la fundamentación de la materia, que ahí podrían ir los propósitos, pero no aquí, que es donde van los aprendizajes que tiene que lograr el alumno. Proponer y explicar son verbos no felices, porque tal vez lo que se quiso decir así, aquí, que el alumno tiene que saber cuáles son en todos casos, pero proponer los propone el docente y explicar también lo explica el docente. Explicar es un verbo que o refiere a un propósito, porque es algo que hace el docente, o está refiriéndose a una actividad. Pero explicar no podría ser un objetivo. No podríamos pretender que el alumno explique algo, porque el explicar algo será la forma en que se hace visible algún tipo de conocimiento que tiene el alumno, pero no es el conocimiento en sí mismo que tiene que adquirir. Otra cuestión a tener en cuenta es que no podemos formularlo como preguntas. Los objetivos son afirmaciones sobre lo que el alumno tiene que adquirir. Entonces, no podría ser identificar cuándo estamos frente, distinguir en qué casos. Es una afirmación, hay que modificar la redacción para que se eliminen esos pronombres relativos que indican preguntas. Tampoco podemos ni referirnos ni incluir una formulación, esto está mal, no podemos incluir una actividad en su formulación, porque los objetivos son los fines, el qué cosa aprende el alumno, no cómo lo aprende o cómo lo enseño. El alumno va a aprender el uso de las reglas de disponibilidad resolviendo casos, pero eso irá a la propuesta metodológica. Yo acá lo que tengo que decir es que el alumno, no sé, distinguirá las reglas de disponibilidad, no sé, utilizará, aplicará, pero no que va a resolver casos. Eso va a la propuesta metodológica porque es la manera en que yo le voy a proponer que él lo aprenda, pero no es lo que tiene que aprender. Lo mismo con todos los que siguen. Aquí una cuestión muy delicada que no hace tanto a la redacción, porque ven que tienen verbos en infinitivo, son oraciones cortas, concretas, sino que hacen al contenido del objetivo. Primero, nosotros sabemos que un objetivo tiene que poder ser también después un criterio de evaluación. Esto que proponemos como aprendizaje en el objetivo, lo tengo que poder evaluar. Y para poder evaluar, lo tengo que poder observar. Entonces yo no puedo pretender que el alumno perciba el derecho. ¿Cómo lo evalúo después si percibió o no percibió? ¿Cómo evalúo si reflexiona o no reflexiona y si relaciona o no relaciona conceptos teóricos con ejemplos prácticos? No, yo tengo que poner, bueno, si yo pretendo que perciba el derecho, bueno, ¿cómo eso se hace observable? ¿Qué logra hacer un alumno que percibe al derecho en estos términos? ¿Qué logra hacer? Bueno, ese es el objetivo. Y por otro lado, yo no puedo poner objetivos que el alumno lo resuelva diciendo de memoria lo que sabe. Porque tengo que orientar el aprendizaje de la unidad didáctica al aprendizaje de competencias. Entonces aquí, identificar la importancia de la química orgánica. ¿Cómo sé yo si el alumno identifica o no la importancia de la química orgánica? ¿Qué puede hacer el alumno? Porque si no, lo que yo estoy pidiendo acá es que el alumno me diga cuál es la importancia de la química orgánica. La estudia de memoria en el libro, viene y me la repite. Entonces no podría ser ese un objetivo, es muy cortito, es muy poquito pretender que el alumno estudie de memoria algo, venga y me lo diga. Lo mismo con expresar, con describir, y también tampoco podría ser objetivos como conocer, conceptualizar, saber cuáles son, porque no son observables y porque no son competencias.
Competencia hay cuando el alumno hace algo con eso que le enseño. Este contenido que yo le voy a enseñar, el alumno lo transforma en un saber hacer algo, no solamente en saber decir o repetir lo que yo le expliqué. Entonces hay que avanzar un poquito más allá y pensar, ¿qué va a hacer el alumno con esto que yo le estoy enseñando? Finalmente, algunas observaciones sobre la cantidad de contenidos. La cantidad de contenidos tiene que estar la cantidad de objetivos que tiene que estar en relación con la cantidad de contenidos. Para comenzar, nunca podemos proponer un único objetivo para la unidad didáctica, porque recordemos que cada objetivo va a generar una secuencia didáctica. Si yo propongo un único objetivo, significa que esta unidad se desarrolla en una única secuencia didáctica, con lo cual deja de ser una unidad y pasa a ser una secuencia didáctica. Una unidad es una unión de por lo menos 2 o más secuencias didácticas que refieren a una misma cuestión y por eso forman parte de la misma unidad. Pero no puedo unir una sola cosa con sí misma. Como mínimo tengo que unir 2. Entonces, como mínimo serán 2 los objetivos. Ahora, no puedo poner 1500 objetivos porque significa que la unidad didáctica va a tener tantas secuencias didácticas como objetivo yo proponga. Entonces, para cada objetivo voy a generar una secuencia didáctica, con lo cual, si yo estoy pensando que esta unidad didáctica va a tener como 3 grupos de contenidos y a cada grupo de contenidos le voy a asignar una secuencia didáctica, tendré que tener 3 objetivos, uno para cada secuencia didáctica. Por eso es que la idea era que ustedes tomen los contenidos, los dividan como en bloques y para cada bloque piensen en un objetivo específico. Tampoco puede ocurrir que yo tenga 4 o 5 contenidos y 7 objetivos. ¿Qué significa? ¿Que voy a tener más secuencias didácticas que contenido? Eso es imposible, ¿sí? Tiene que haber por lo menos 3 o 4 objetivos que 3 o 4 contenidos que yo los trabaje en una secuencia didáctica y allí tendré un objetivo, que será el objetivo de esa secuencia didáctica y que engloba 3 o 4 objetivos. Por lo tanto, tampoco podemos tener un montón de contenidos y 2 objetivos, porque entonces va a significar que yo en cada secuencia didáctica voy a trabajar como 10 contenidos. ¿Qué significa? Que esa secuencia didáctica van a tener que durar como 5 semanas. Y no, una secuencia didáctica dura 1, 2 semanas, como mucho 3, pero no más allá. Entonces, lo que tengo que proponer yo es, para estos contenidos que tengo, armar como cápsulas, como bloques de 2 o 3 contenidos que yo voy a desarrollar más o menos en 1 o 2 semanas de clases, que es una secuencia didáctica, y para ese bloque pienso un objetivo específico, observable en términos de competencia y adecuadamente redactados. Con estas indicaciones y con todo lo que me quieran consultar por los medios que saben que la cátedra pone a disposición de ustedes, espero las correcciones en su plan de unidad didáctica.